Buenos días, amada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Bienvenidos al culto del día domingo, del Día del Señor. Quiero darles una información antes de que iniciemos con nuestro sermón expositivo de Primera de Timoteo. Esta información que les voy a dar es correspondiente a lo que tenemos entre semana. Se cambiaron las respuestas a las preguntas que nos surgen a la escuela dominical los días martes, se cambiaron para el día jueves. El horario todavía está pendiente, pero creemos que va a ser el mismo. Así que se pasó para el día jueves. Las preguntas que usted tenga para la escuela dominical, que le surgen en la escuela dominical, serán respondidas el día jueves. Y recuerden que el día miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Y bueno, como muchos de ustedes saben, estamos pronto a abrir nuestra iglesia. Estamos preparándonos todos los protocolos necesarios para poder abrir y volvernos a congregar. Esto es de ánimo y alegría para muchos, el volvernos a reunir. Así que les invito a que iniciemos en oración para entrar en nuestro sermón. Señor, estamos tan agradecidos contigo porque no nos fue atribuido a nosotros la condena merecida por nuestros pecados, sino que fue atribuida a tu Hijo Jesucristo, y reconocemos que Él no merecía tomar nuestro lugar, mas a ti te plació, quisiste concedernos el don de la vida eterna, y no bastándote, Señor, nos prometes a tus hijos, a tu iglesia, unos cuerpos glorificados e inmortales. Hoy te pedimos, Señor, que muestres tu sabiduría para ver nuestra gran ignorancia de quién eres tú, de qué es tu palabra, Señor. Y que a pesar del predicador y sus debilidades, puedas conceder a los oyentes incrédulos oídos para oír, ojos para ver. Concédeles, Señor, el don de la vida eterna, concédeles arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y para mis hermanos y hermanas, para la iglesia, concédeles sabiduría y la llenura de tu Espíritu Santo para que se mantengan unidos en la verdad, se mantengan unidos en la fe, en el amor, porque sé, Señor, que el amor de muchos en este tiempo se ha enfriado y se han alejado de ti. Han tomado como excusa aún estos medios que tú has permitido disponer, Señor, como es el medio de internet para llegar a la iglesia, y muchos se han escudado en no regresar porque les es más cómodo estar desde su casa y ver la predicación, pero esto no es lo que tú mandas, Señor. Tú mandas a que tu pueblo se reúna físicamente, corporativamente, para adorarte. Estas cosas te las pedimos en humildad, Señor, sabiendo que tú nos darás todo lo que nosotros necesitamos, bajo el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. El error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza a fin de que no se le descubra. Antes bien se viste elegantemente, muy decorativamente se muestra el error, para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Esto fue escrito por Ireneo de Lyon, un gran pastor en Francia en el año 130 después de Cristo. Y Ireneo deseaba dirigir a su grey a la sana doctrina de la palabra de Dios, ya que para ese entonces, como ahora, los hombres y mujeres buscan denominaciones o grupos o sistemas donde se permita toda clase de doctrinas y fábulas.
donde se tolere la mentira, donde se tolere el engaño y donde se tolere el pecado. Esto es precisamente lo que buscan muchos corazones que no han conocido al Dios de las Escrituras. Y por eso hemos estado conociendo quién es Dios a través de la primera carta a Timoteo, que Pablo manda a Timoteo. Y hemos puesto las bases y nos hemos detenido básicamente en los primeros versículos con la conexión que hicimos con 1 Timoteo 17, donde Pablo hace una alabanza para poner las bases o para poner el núcleo de toda esta carta. Hemos conocido que Dios es nuestro Salvador poderoso y soberano. Y junto con esto hemos confesado que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo, mas Dios es poderoso y soberano para hacerlo. También hemos conocido que Dios es nuestro Salvador inmortal e invisible. Y junto con esto, el pueblo de Dios ha confesado que el ser humano es mortal, que está sujeto a la muerte y que su cuerpo perecerá. Pero más para el que cree en Cristo como su Señor y Salvador, la muerte le es ganancia, ya que gracias a que Dios es inmortal, Él le levantará unos cuerpos glorificados a los suyos para vida eterna, y para los que no creyeron serán levantados para un tormento eterno. Esto confesamos y esto creemos de nuestro Salvador inmortal e invisible. Y esto lo declara las Escrituras. Pero hoy conoceremos que Dios nuestro Salvador es único y sabio. Y estas tres verdades acerca de quién es Dios, como dije anteriormente, es el núcleo de toda la carta de 1 Timoteo. ¿Y por qué es el núcleo? Para que la iglesia de Éfeso, como todas las iglesias bíblicas, deben edificar y para que tengamos una común unidad doctrinal y no caigamos en el error y en la disciplina del Señor. Quiero mostrarles cómo es que estas tres verdades acerca de quién es Dios no es meramente una alabanza que Pablo hace, sino más bien son verdades doctrinales, y que las hace para movilizar a la iglesia a ser obedientes y cumplir el mandato de detener las extrañas doctrinas y no prestar atención a las fábulas que se levantan dentro de ellas. Y quiero que notemos cómo estas tres verdades acerca de Dios, que Él es poderoso y soberano, que Él es inmortal e invisible y que Él es único y sabio, están permeadas o salpicadas en toda esta carta. Por eso nos hemos detenido, porque esta va a ser la base por la cual nosotros nos iremos a través de toda esta carta, desglosándola para que nuestro Dios sea honrado y glorificado. Miremos la primera, que Dios es nuestro Salvador poderoso y soberano. ¿Y cómo Pablo ilustra esto? Quiero que mire que hay conexiones con esta verdad de Dios. Pablo ilustra muy bien que el Dios de la Biblia es poderoso y soberano al salvar, y lo hace presentando su testimonio. Lea juntamente conmigo 1 Timoteo 1 del 13 al 16. Y nos dice que del 13 al 16, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero el 12 nos dice algo interesante. Dice que Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Y qué nos dice allí? Que Dios tuvo por fiel al ponerlo, y esto es la soberanía del Señor. Y el Señor en su soberanía puso a Pablo en el ministerio, a pesar de lo que él había sido, a pesar de que había sido un blasfemo, un perseguidor, un injuriador.
entonces fue recibido a misericordia, y este es el poder de Dios, su misericordia, porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara toda su clemencia. Y vemos de nuevo aquí el poder de Dios. Vemos en esta carta cómo Pablo ilustra el poder de Dios y su soberanía poniéndolo en el ministerio a Pablo, y muestra su poder a través de su misericordia y su clemencia. Pablo es una prueba viviente del poder y de la soberanía de Dios para salvar, oiga bien, a cualquier pecador, sin importar cuán perdido estuviera o cuán malvado sea. Este poder de Dios se manifestó en misericordia y gracia al entregar a Cristo. Vemos así que Dios es un gran salvador de grandes pecadores. Y esta verdad se presenta para que la iglesia entienda, comprenda que no somos salvos por nuestras propias fuerzas, que no somos salvos por nuestras buenas obras o por nuestra obediencia a la ley de Dios, sino que somos salvos por la fuerza de Dios revelada en Cristo Jesús, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y la doctrina que se presenta al decir que Dios es nuestro Rey de los siglos, poderoso y soberano, la doctrina que se presenta es la doctrina de la justificación. La justicia de Dios es el poder de Dios para atribuir a Cristo los pecados de los hombres y declararlos justos, perdonándolos y liberándolos de la condenación eterna. Al decir que Jesucristo mostró toda su clemencia, lo que está diciendo es que mostró toda su compasión al morir por nosotros pecadores. En esto entonces la verdadera iglesia edifica y confiesa que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, mas Dios poderoso es para salvarnos, mostrando su misericordia y su clemencia para con nosotros, hombres incapaces. Vemos ahí entonces cómo toda esta carta está permeada por el poder y la soberanía del Señor. Pero también nos muestra esta carta que nuestro Dios Salvador es inmortal e invisible. En 1 Timoteo 3, del 15 al 16 nos muestra, tenemos un ejemplo de Dios nuestro Salvador inmortal e invisible. Y mire cómo dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, inmortal, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se nos habla de que Dios es un Dios viviente, y esto tiene relación con la inmortalidad de Dios. Es decir, que Dios existe por sí mismo y Él no depende de nada ni de nadie para vivir. Mas nosotros sí, mas Él da vida a su iglesia. Y no solo le da la salvación, sino que lo resucitará de entre los muertos para darle unos cuerpos glorificados. Pero también se nos dice que Dios fue manifestado en carne, que el Dios invisible se hizo visible. Dios fue manifestado en carne. La doctrina o las doctrinas a que nos lleva esta aclaración acerca de que Dios es nuestro inmortal Salvador y nuestro invisible Salvador es la doctrina de la resurrección corporal, especialmente la de los creyentes, y la encarnación de Cristo, reconociendo así que nuestra muerte es ganancia, porque nuestro Dios inmortal nos levantará a un cuerpo glorioso, el cual no perecerá. Esta promesa está sellada a través de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios invisible, que se hizo visible al hacerse hombre, morir físicamente y resucitar corporalmente
para confirmar lo que dijo, que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No sabemos cuánto vamos a vivir aquí en la tierra, pero la Biblia sí nos declara cuánto viviremos en la eternidad, y esto será por la eternidad. Ya sea que creas para vida o no creas, y creas simplemente que no hay un Dios, entonces esto será para muerte eterna, y esto es tormentoso. Pero nos falta aún otra declaración que hace la Biblia acerca de Dios y que permea toda esta carta. Otra declaración acerca de Dios de la cual como iglesia y como creyentes debemos creer y que debemos edificar si queremos crecer saludables espiritualmente. Y esta declaración es que Dios nuestro Salvador es único y sabio. Y esto lo veremos entonces en 3 partes o en 3 puntos. El primer punto que veremos es que Dios es nuestro Salvador único. El primer punto es que Dios es nuestro Salvador único. Y el segundo punto es que Dios es nuestro Salvador sabio. Y la tercera parte son las aplicaciones. Así que aquí tenemos nuestro primer punto y hemos visto cómo estas declaraciones permean y es el núcleo que forma toda esta carta. Así que debemos tener esto presente, pero algo que debemos tener claro es que muchos cristianos, y observamos a muchos cristianos, que no buscan una doctrina única, sino que buscan un sistema donde puedan entrar cualquier doctrina, donde puedan meter cualquier doctrina, ya sea católica, budista, ciencia, filosofía, psicología, etc. ¿Qué hacen este tipo de cristianos que no existen de acuerdo a las escrituras, pero qué hace este tipo de personas? Bueno, ellos toman así doctrinas de otras religiones, las mezclan con la Biblia y se llaman a sí mismos cristianos. Pero nadie se percata de lo que está en juego cuando estas personas hacen esto, cuando nosotros podemos caer en esta tendencia de coger otras doctrinas y mezclarlas con la Biblia, doctrinas que no declaran las escrituras, que están fuera de las escrituras, y cómo esto va a dañar nuestra fe. Pero nadie se detiene a leer las escrituras para darse cuenta que si Dios es único y es sabio, entonces hay una sola verdad. Piénselo por un momento. Si Dios dice de sí mismo que Él es único y sabio, entonces todo lo demás que se presenta fuera de esto es mentira y engaño. Así que debe haber una única verdad. No hay varias verdades, no hay tal cosa como que todos los caminos conducen a Roma. Hay un solo camino. ¿Usted qué pensaría si un hombre o una mujer dice, bueno, yo voy a disfrutar de la vida y estaré con cuanta mujer me plazca o cuanto hombre me plazca, total, de cualquier manera, en su tiempo llegará la persona indicada? Bueno, ¿usted qué pensaría de esa persona? ¿Usted diría de este hombre o de esta mujer que es promiscuo o es mujeriego? Pero ¿qué pensaría en el día de la boda de aquella prometida o de aquel prometido si supiera que con la persona que se va a casar y dice que va a pasar por el resto de su vida ha estado con innumerables hombres y mujeres? ¿Ella, él acaso pensarían, bueno, al fin y al cabo soy la única o único en su vida? Pues verdad que no, eso no pensaría esta persona. Y usted podría decir que qué comparación tan fuera de lugar, pero déjeme decirle que no es así, ya que era exactamente lo que le acontecía al pueblo de Israel. De hecho, yo lo dije con palabras muy suaves, pero Dios llama a esta actitud del pueblo de Israel, las llama ramera a causa de su idolatría, pues no tenían a Dios como el Dios único y sabio, sino que tenían a otros ídolos, y no solo eso,
sino que copiaban las costumbres de los demás pueblos, queriendo generar un sistema donde cualquier doctrina entraba, donde cualquier ídolo entraba y donde cualquier costumbre pudiera entrar. Por eso encuentras tú muchas veces en la Biblia al pueblo de Israel sirviendo a dos señores, al único Dios verdadero y a los falsos ídolos, trayendo como consecuencia al pueblo de Israel la falta de sabiduría, discernimiento y falta de poder para vencer al enemigo. Si hoy nosotros logramos entender por la obra del Espíritu Santo que Dios es único y sabio, tal actitud de querer buscar unidad donde hay división, de querer buscar luz donde hay tinieblas, desaparecería. Y revisaremos nuestras casas si tenemos altares de ídolos. No toleraremos el pecado en nosotros. Llamaríamos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y fácilmente pudiéramos distinguir la luz de las tinieblas, la mentira del error. No estaríamos nosotros divagando entre servir a Dios o servir a mi propia voluntad. Por eso es importantísimo para el bienestar de nuestra vida cristiana entender de que Dios es nuestro Salvador, es único y sabio, y que al ser único y sabio hay una sola verdad, hay un solo conocimiento, hay un solo camino, hay una sola puerta, hay una sola fe, hay un solo Dios. Así que pasemos a nuestro primer punto. Nuestro primer punto es Dios nuestro Salvador único. Dios nuestro Salvador único. Y mire cómo lo expresa 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Hermanos, como bien dije, Pablo no lanza una alabanza porque sí. Aunque Pablo en el capítulo 1, versículo 17 está alabando al Señor, no lo hace simplemente porque sí, lo hace para mostrar doctrina, para mostrar la enseñanza de las Escrituras acerca de quién es Dios y de cómo los creyentes deben seguir a ese Dios. Él alaba a Dios de la siguiente manera, diciendo: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Tal alabanza que hace Pablo establece el núcleo de la fe cristiana. Y como ya lo vimos, hemos visto que Dios es nuestro poderoso soberano, Dios es nuestro inmortal, invisible Dios, y como veremos hoy, Él es nuestro Dios único y en el cual debemos edificar. Pero cuando nosotros pensamos qué significa único, muchos de nosotros tenemos la definición como algo diferente. Pero realmente en la diferencia hay semejanza. Por ejemplo, como seres humanos somos diferentes unos de otros, pero hasta cierto punto, ya que todos nos asemejamos en que tenemos nariz, boca, ojos, oídos, y hasta algunos compartimos una similar personalidad. De hecho, cuando Dios nos dice que nos creó a su imagen y semejanza, no nos está diciendo que los seres humanos somos iguales a Él o idénticos a Él. Simplemente le está diciendo que nos asemejamos, y nos asemejamos a Dios en que tenemos inteligencia, en que tenemos razón, en que tenemos sentimientos, pero con gran diferencia de Él. La misma Biblia nos muestra que la palabra único, esa palabra único es asignada, y perdón la redundancia, únicamente a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Esa palabra único es asignado exclusivamente a Dios el Padre, a Cristo el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:11 eso nos lo dice. Pero es excesivo decir que un hombre o una mujer es único o única. Está bien decir que no hay otro igual como yo, pero eso llega hasta cierto punto. Pero decir que soy único en cuanto a mi pensamiento, en cuanto a mis talentos, en cuanto a la esencia misma, es ponerse en el lugar de Dios.
Lo que esta palabra único significa es como lo vimos en nuestro pasaje de 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Así que único, ¿qué significa? Único significa solo. Es decir, que Dios se queda solo al momento de tratar de compararnos o comparar a otros con Él. Él se queda solo. Es decir, que Él está libre de comparación alguna o competencia alguna. Él está solo. Isaías 40:25, Dios lanza una pregunta a los hombres y les dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. También dice: ¿dónde estaba el hombre cuando Dios fundó la tierra y estableció sus dimensiones? Pregunta Dios a Job. El hombre no había sido creado y los únicos presentes en la creación era la Trinidad. La Biblia adjudica a la Trinidad la exclusividad de haber hecho al hombre y la exclusividad de haber presenciado la creación. Esta exclusividad hace que Dios dé su primer mandamiento diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O que en Deuteronomio 6, 14, 15 presente su exclusividad diciendo al pueblo de Israel: no seguirás a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Pero si queremos encontrar un significado espectacular acerca de que cuando la Biblia nos habla acerca del único Dios, lo encontramos en Isaías 42:8. Ese es el mejor versículo que podemos encontrar para entender qué significa que nuestro Dios es único. Isaías 42:8 nos dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Note cómo inicia diciendo el Señor: yo soy. Esto no es más que único o perfecto. Y es más adelante sigue diciendo: mi gloria no la daré a otro. ¿Esto qué es sino exclusividad? Así que Dios no es diferente. Él es único. Es solo, porque no tiene competencia o comparación. Es perfecto. Esto tiene que ver con su santidad y exclusividad. ¿Quién de los seres humanos puede atribuirse tal cosa? ¿Quién puede pararse y decir: no hay nadie que compita contra mí? No hay nadie que contra mí se pueda comparar. No hay nadie que sea perfecto como yo. No hay nadie que sea tan exclusivo como yo. Quien se levante y diga esto, inmediatamente nosotros lo vamos a etiquetar como un orgulloso y arrogante. Pero cuando la Biblia describe que Dios no tiene competencia, que Él es exclusivo, que Él es perfecto, no pensamos de Él como: ¡ay, qué orgulloso, qué arrogante! ¿Y por qué? Porque en nuestro interior, lo majestuoso, lo que está por encima de nosotros, nos lleva a pensar de que definitivamente quien posee estas características es Dios y en Él no hay maldad alguna. Ahora, esto mismo se dijo de Cristo. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. ¿Quién sino solo Dios podría hacer tan grandes y majestuosas afirmaciones? Concluyendo así de que entonces Jesús es Dios hecho hombre, distinto del Padre, pero igual en majestad y distinto en roles. Esto es un misterio único, pero el cual la Escritura nos lo muestra y deja ver que es único, aún por su incomprensibilidad. Pero no solo esto nos lo dice de Dios el Padre como único, no nos dice simplemente esto de Cristo como único, como
Dios el Hijo único, sino que también nos dice esto acerca de Dios el Espíritu Santo, que Él es único. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón del hombre, dándole una nueva disposición para con Dios, llevándole a amarlo, amar la santidad, amar la verdad, amar la justicia. Lo que antes aborrecíamos, ahora Él es el que lo hace, es el que cambia el corazón y dispone el corazón para amar lo que Dios ama. Y también como el único, el Espíritu Santo también como el único es la fuente de los dones del creyente. Y eso nos lo dice 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11 nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos bautizados. Así que tenemos que nuestro Dios es solo, no tiene competencia alguna, es exclusivo, no comparte su gloria con ningún otro y es perfecto, es santo. Todo esto encierra esa palabra único. Y con esto quiero mostrarles que nuestro Dios evidentemente es único, pero al ser único entonces dio a todo aquel que cree en Cristo una sola fe, un solo bautismo y un solo cuerpo. Dios, al ser en esencia único, exclusivo y santo, Él extiende de su carácter a su pueblo y le manda a que sean santos como Él es santo. Y esto es que su pueblo, su iglesia, guarde la unidad de la fe, que no comprometan sus vidas a doctrinas extrañas o diferentes, que no mezclen la Biblia con cuestiones psicológicas o filosóficas, porque al hacerlo están dividiendo a Dios y adorando a otros dioses y sirviendo a otros dioses. Esto, en otras palabras, es que su pueblo no se contamine. Si lo hacen, si su pueblo se compromete con estas cosas, entonces dividirán al Dios único en sus corazones. Si lo hacen, comprometen el poder de Dios que nos habla de la doctrina de la justificación por la fe. Comprometen también la inmortalidad e invisibilidad de Dios que nos habla de la doctrina de la obra, muerte, resurrección de Cristo y la esperanza del creyente sobre las promesas que nos ha dado al decirnos que resucitaremos de entre los muertos con unos cuerpos físicos y resucitados. Y que no comprometan la santidad de Dios, su exclusividad, al compararla o asemejarla con otras falsas y extrañas doctrinas o fábulas. Esto es como darle perlas a los cerdos. Así que muy bien, usted encuentra en las Escrituras algo muy interesante. Y es que el Señor, al ser único, tiene una única esposa, no tiene varias esposas, tiene única esposa, y esa esposa, su iglesia, y Él a su esposa extiende su carácter exclusivo para un gran puñado de hombres y mujeres, para así llamarlos esposa mía. Y al ser celoso de su esposa y queriendo dirigir a su esposa, Él entrega una única doctrina, una única verdad. Él entrega un solo camino. Él no deja a su esposa, no deja a su iglesia divagando en especulaciones o la pone a buscar en filosofías, no. Él, como buen y mejor esposo, deja claramente establecido lo que la iglesia, su esposa, debe creer, debe aceptar y qué es lo que debe rechazar. Así que me pregunto, ¿por qué seguimos buscando en las tinieblas la luz? ¿Por qué hay cristianos que se molestan ante la doctrina clara y expresa de nuestro Dios en las Escrituras? ¿Por qué hay cristianos que les molesta que otros tengan convicciones firmes en su fe y no sean como ellos, que se la pasan divagando entre especulaciones? ¿Por qué hay cristianos que buscan una iglesia donde se acepte toda clase de enseñanzas y se acepte el pecado? La respuesta
es única. No conocen al Dios de las Escrituras, no conocen su exclusividad, no conocen su santidad. Y a no conocerla, se engañan creyendo que son muy sabios porque permiten la unidad donde Dios hace división. Y esto lo digo, hermanos y hermanas, porque está en juego el nombre de nuestro Dios y nuestras almas. Debemos creer y debemos ir hacia la madurez en Cristo. Déjeme decirle algo, nosotros no nos podemos poner con niñadas, con cosas infantiles, como aquellas que uno escucha diciendo: es que a mí me gusta esta iglesia porque me queda cerca. A mí me gusta esta iglesia porque allí tengo a mis amigos y amigas. A mí me gusta esta iglesia porque la alabanza es con guitarra y no con himnos. Usted va a ver estas personas qué es lo que eligen: una iglesia no conforme a la única fe, a la única doctrina. Y uno se pregunta por qué estas personas no han podido vencer el pecado, porque son inconstantes en sus caminos. ¿Y usted cómo los ve? ¿Cómo los detecta? Porque ellos van picando de iglesia en iglesia. Son inconstantes en sus caminos, nunca llegan a una convicción firme, y las convicciones a las cuales llegan es por transmisión de otros hombres, pero nunca porque se han sentado juiciosamente a escudriñar al Dios único y sabio. Por eso andan divagando en la verdad y formulando especulaciones que la Escritura nunca dice. Por eso andan ustedes, los ven viviendo en emociones, engañándose por su propio corazón. Quiero decirle algo, ¿sabe que el mundo allá afuera te devorará, cristiano? El mundo allá afuera te devorará. El mundo está mejor preparado en lo que creen y ellos entienden a quién sirven. Pero te pregunto a ti, cristiano, ¿sabes quién es tu Dios? ¿Sabes lo que Dios dice acerca de sí mismo? ¿Sabes lo que creyeron los profetas y los apóstoles? ¿Sabes que a tus hijos el mundo los arrastrará con sus teorías de evolucionismo, llevándolos a que crean de que tienen que morir los más débiles para que sobrevivan los más fuertes? ¿Acaso esto no es un pensamiento nazi? Pero ¿conoces qué dice Dios acerca de cómo fueron hechas todas las cosas y de que todo hombre tiene dignidad por ser a imagen y semejanza de Dios? ¿Puedes explicar esto? Hermanos, iglesia del Señor, nosotros estamos unidos porque Dios de un pueblo hizo un único pueblo, y a este pueblo lo llamó su iglesia, su esposa, y le entregó una única verdad. Así que yo te pido que no hagas concesiones de unidad donde Dios ha hecho división. Hermano o hermana, si hay un hombre o mujer, escúchame bien, hermano o hermana, si hay un hombre o mujer del mundo, de tu trabajo, de tu barrio, que te está presionando, que te coquetea, recuerda que la Biblia declara que no debes andar con yugo desigual, que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, que nada tiene que ver Jesucristo con Belial. Así que mantente firme, no te dejes llevar por tus pensamientos y sentimientos. Por eso la doctrina es tan importante y conocer al Dios de las Escrituras es tan importante, porque si tú entiendes que no puedes andar en yugo desigual, entonces tus afectos no serán movidos y servirás al único y verdadero Dios. Hermano o hermana, si en tu familia te están presionando para arrastrarte de nuevo a la mentira y el engaño de la falsa religión de ídolos, recuerda lo que le sucedió al pueblo de Israel, que el Señor le llamó ramera por servir a ídolos y a Dios, por servir a hombres y muchas veces no a Dios. Si tu miedo te acecha porque no sabes qué va a pasar con tu futuro, no te dejes arrastrar por tu corazón avaro o mezquino. Recuerda que si el Señor alimenta a las aves, alimenta a su creación, ¿acaso no hará mucho más para con sus hijos?
Si tu corazón está siendo arrastrado por la rebeldía, queriéndote alejar de la palabra de Dios, si tu corazón te está arrastrando por la rebeldía, te dice que lo que piensas y lo que sientes es la verdad, y Satanás se está aprovechando de tu debilidad, haciéndote creer que tus pensamientos es único y original, entonces di como el Señor: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Declaramos entonces con la Escritura que nuestro Dios Salvador es único y el hombre no lo es. Por lo tanto, Dios ha dejado una sola verdad y no varias verdades. Esta es una declaración que creemos en nuestra iglesia, que nuestro Dios es único y no el hombre, y que Dios ha dejado una sola verdad y no varias verdades. Ese es nuestro primer punto: Dios nuestro Salvador único. Dios es nuestro Salvador solo Él, no hay competencia alguna. Dios es exclusivo, Dios es perfecto, Dios es santo, esto es único. Y ahorita vamos a ver que Dios es nuestro Salvador sabio. Y eso lo encontramos en Primera de Timoteo 2, de 3 al 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestro Dios Salvador no es simplemente único, Él es sabio, Él es solo sabio, es exclusivamente sabio, es perfectamente sabio. Nadie puede competir con la sabiduría de Dios. Él tiene el monopolio de la sabiduría. Nadie puede decir: mi sabiduría es perfecta, y quienes dicen tales cosas creyendo que su sabiduría o poder es exclusiva y perfecta, Dios no tarda en volverlos como bestias. Recuerden muy bien lo que le pasó al rey Nabucodonosor, quien pensando sobre sí mismo dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y qué pasó? No tardó en llegar su destrucción, pues fue arrojado a las bestias del campo, comiendo hierba como bueyes, y su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como aves. ¿Y esto por qué sucedió? Porque el hombre que se cree sabio como Dios realmente es un necio, un torpe, un tonto. ¿Y por qué el Señor lo entregó a las bestias? Para que él se diera cuenta, si aún tendría entendimiento, que aún las bestias del campo son más sabias que él. Así que el hombre que cree que la verdad nace de su propio corazón, que nace de él mismo, el hombre que piensa que su verdad está dentro de sí mismo, es un necio. Pero miremos qué nos dice las Escrituras. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Ya sabemos que la sabiduría de Dios es exclusiva y es perfecta. Pero ¿qué significa que Dios es sabio? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una imagen de un hombre sabio como la escultura del pensador, el hombre que está sentado de esta manera. O como de un gran anciano que es sabio por su experiencia, por sus cosas vividas, por sus muchas situaciones. Pero esto no es la sabiduría de Dios. No podemos tener esta imagen acerca de Dios y de su sabiduría. Estas imágenes acerca de la sabiduría son simplemente imágenes humanas. Si sabemos que Dios es único y que nadie se compara con Él, entonces su sabiduría es igual, no tiene comparación en imagen alguna de hombre. Muchos hombres y mujeres, oigan bien, muchos hombres y mujeres piensan absurdamente que al ver imágenes, detenerse a contemplar imágenes, llegarán a una sabiduría mayor o llegarán a la verdad. Pero esto es absurdo. Las Escrituras dicen de nuestro Dios que su sabiduría es, anote bien, ¿qué es la sabiduría de Dios? Es entendimiento inalcanzable o inescrutable. Inalcanzable, inescrutable es lo mismo. ¿Y dónde encontramos eso? En Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 hace una pregunta
al hombre: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto es inescrutable. Es decir, que no puede ser averiguado, no puede ser comprendido, no puede ser aclarado. Esto es contrario al pensamiento del hombre. Por eso Dios en su sabiduría es sin igual, es único, pues al hombre no le es claro la sabiduría de Dios. Tenemos entonces que la sabiduría de Dios es entendimiento inalcanzable, que Él habita en luz inaccesible. También se nos dice que Jesucristo, Dios el Padre, es inalcanzable en su sabiduría, pero también se nos dice esto de Jesucristo. Se nos dice que la sabiduría de Dios es Jesucristo. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí entra otra definición que voy a arrastrar de la filosofía, pero no está mal en este sentido, porque aquí la misma Escritura nos muestra una paradoja. ¿Cómo es que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres? ¿Cómo es que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres? Entonces la sabiduría de Dios es entendimiento inalcanzable y entendimiento paradójico. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que Dios nos salva a nosotros de la muerte a través de la muerte de Cristo? ¿Cómo es posible que venza a Satanás siendo vencido en la cruz? Esto es paradójico. Así que también nos dice las Escrituras que el Espíritu Santo es sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2:11 nos lo dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es sabiduría de Dios. Así que tenemos que la sabiduría de Dios es entendimiento inalcanzable y paradójico. Esta es la sabiduría de Dios. Pero nos dice en Primera de Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que Dios quiere que conozcamos la verdad, pero su sabiduría es inalcanzable y paradójica? ¿Cómo es eso? Bueno, esto de inalcanzable es que nadie puede llegar a la estatura de la sabiduría de Dios. Mas eso no quiere decir que no caminemos hacia ese conocimiento. Y aquí entonces entra el Espíritu Santo a actuar. Siendo el Espíritu Santo la sabiduría de Dios, entonces da un nuevo corazón y pone fe en Cristo en aquella persona para que conozca la verdad. Vayamos a 1 de Corintios 2, del 12 al 16. Y esto que leeré aquí es para aquellos que han nacido de nuevo. Y debo hacer esta aclaración porque muchos creen que son salvos por conocimiento, pero nuestro texto desenmascara tal error. Vamos a 1 de Corintios 2, 1 de Corintios 2, del 12 al 16, y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son extrañas, no las puede entender. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido el nuevo nacimiento, juzga todas las cosas,
Pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿quiénes? Los que han recibido el Espíritu Santo, los que el Espíritu Santo ha obrado en ellos, el nuevo nacimiento, tenemos la mente de Cristo. Aquí notamos una palabra importante, dice que hemos recibido, esto es gracia, hemos recibido, es algo que no merecemos, pero hemos recibido, no porque nosotros lo tengamos, sino que hemos recibido al Espíritu Santo. Esto, ¿qué es sino el nuevo nacimiento? Y gracias a esa operación del Espíritu en nosotros, entonces sabemos lo que es de Dios. Y es aquí donde viene la sabiduría del creyente. La sabiduría del creyente se basa en lo que Dios le ha concedido. Esto que Dios le ha concedido es la vida nueva. Para entonces el creyente discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Al creyente se le ha dado luz, se le ha concedido claridad. Antes le era una locura pensar que era salvo por la muerte de Cristo y no por las obras. Ahora el Señor le plació darle un nuevo corazón, y a raíz de este nuevo corazón le da un entendimiento de Cristo el Salvador. Por eso quiero repetir de nuevo que es la sabiduría de Dios, para que estemos claros. La sabiduría de Dios es entendimiento inalcanzable y paradójico. Pero tal sabiduría de Dios inalcanzable y paradójico se reveló en Cristo Jesús, dando vida nueva por su Espíritu Santo, para que el hombre comprenda la obra de Cristo a su favor y crezca en el conocimiento de las Escrituras en santidad. Y un buen ejemplo de la sabiduría de Dios es observando lo que le sucedió al pueblo de Israel. El Señor oscureció el entendimiento de este pueblo. Este pueblo creía que el Mesías, que el Salvador vendría en armas, en espada, para liberarlos de la esclavitud del poder romano. Mas Dios en su sabiduría dio un Mesías único que muriera en la cruz para vencer con su muerte a la muerte y para vencer con su debilidad a Satanás. Paradójico e inalcanzable es la sabiduría de nuestro Dios. Pero vemos a los hombres necios que se creen sabios, que se formulan su propia verdad y creen que esa verdad es única. Mas Dios, el único y sabio, ha revelado su verdad en Cristo y lo ha dejado escrito en estas páginas para que nosotros como creyentes caminemos en pos de ellas. Esta es la bendita sabiduría de Dios por la cual nosotros caminamos. Iglesia del Señor, lo que debes entender es que Dios quiere que sepas que Él, al ser único, hay una sola verdad, y al ser sabios sepamos que lo que ha mandado es bueno y es lo mejor para nosotros. Así que si el Señor dice que la mujer no puede predicar, entonces es sabio, porque el Señor sabio lo dice. Irnos contra eso es creernos más sabios que Él, y vamos a terminar como bestias, como Nabucodonosor. Si el Señor dice que los líderes de la iglesia deben cumplir ciertas características, entonces así debe ser, porque Él es sabio. Si el Señor ha dejado una sola verdad, una sola doctrina, entonces esa debemos seguir, porque Él es sabio y tal sabiduría la dejó escrita en su palabra. Irte en contra de ella es irte en contra de la sabiduría y del único Dios. Pero la sabiduría genera algo, el conocimiento de la verdad, de la sana doctrina, el conocimiento del único Dios poderoso e inmortal, genera algo, promueve algo en el creyente. El que ha nacido de nuevo algo promueve, y promueve santidad. Un conocimiento que no promueve santidad no es conocimiento de Dios, es diabólico y es terrenal, dice Santiago.
Recuerde bien lo que vimos anteriormente, que la sabiduría otorgada al creyente es para discernir lo que es de Dios, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que la sabiduría que Dios le concede al creyente es para que aplique la palabra de Dios a su propia vida. Y si el Señor no te ha concedido aquello que has pedido conforme a su voluntad, entonces recuerda que Él es sabio y sabe qué es lo bueno para ti. Recuerda que su sabiduría es inalcanzable, pero que para el creyente ha sido alcanzable en parte por la obra de Cristo, pero que también es paradójico. ¿Y por qué no te ha concedido lo que tú le has pedido? Para que tú te complazcas en Él, para que tus deseos sean puestos en Él. Hermano y hermana, si tú has orado por la conversión de un hijo fuertemente, si tú has orado por ello y el Señor no te ha concedido tal oración, es para que entiendas que en la eternidad Él te ha concedido el estar en la gloria con su Hijo Jesucristo. Si tú has orado por un esposo o esposa y el Señor no te lo ha concedido, es para que entiendas que Él es tu esposo, para que cuando no lo veas, lo esperes y lo anheles más. Esto es paradójico, pero es así como es la sabiduría bendita del Señor. No te vayas en contra de eso. Yo te lo pido, no te vayas en contra de eso. Si tú sigues yéndote en contra, peleando con la sabiduría del Señor, te saldrán uñas, te saldrán pelos y las bestias serán más sabias que tú. Declaramos entonces con las Escrituras, con ellas declaramos que nuestro Dios es sabio y nosotros somos ignorantes. Que necesitamos del Espíritu Santo que opere en nosotros el nuevo nacimiento para conocer su palabra, que es la verdad, para así vivir en santidad. Esto lo declaramos, que el hombre es ignorante y que nuestro Dios es sabio. Es sabio. Y que como buen Padre no nos ha concedido lo que queremos, aunque nos ha concedido el querer poniéndonos a orar por aquello que deseamos, pero no ha puesto el tiempo, no ha puesto el hacer. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada y el deseo de sus hijos siempre estén puestos en Él. Y como tercer punto, veamos las aplicaciones. ¿Cuál ha sido nuestro pecado? Piensa con todo esto que hemos estudiado, ¿cuál ha sido nuestro pecado? Déjame decirte, tú eres uno de aquellos que busca unidad donde Dios ha hecho división. Tú persistes con aquellas amistades que saben que no están bien, que no te edifican. Donde Dios ha dividido, tú quieres unir. Tú eres de aquellos cristianos que buscan ser tan tolerables y de mente abierta que no importa porque todo es amor, cuando Dios ha dicho que Él también trae espada y Él divide. Tu pecado y nuestro pecado ha sido que nos creemos más sabios que Dios, ignorando su palabra. Por eso yo te pido, creyente, que te arrepientas y sigues por ese camino. Si Pablo, en Hechos, tomó a los éfesos y los separó, a esos 12 discípulos, los separó de aquellos que estaban yéndose en contra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para querer unir lo que Dios ha separado? Arrepintámonos pues y confesemos nuestra ignorancia al creer que somos más sabios que Dios, para que el Señor entonces ilumine su verdad y podamos crecer en ella. Ese ha sido nuestro pecado, querer unir lo que Dios ha dividido. ¿Y qué nos ha mostrado esto acerca de Dios? Bueno, nos ha mostrado que nuestro Dios es único y sabio, y su gracia y perdón se ha revelado en Cristo Jesús para darnos salvación, operando en nosotros un nuevo corazón, para que así caminemos en la verdad y en santidad.
Eso nos ha mostrado, esa es la sabiduría del Señor. No lo hizo con espada, lo hizo con su muerte en la cruz. No lo hizo como los hombres lo esperaban, no lo hizo con señales, simplemente lo hizo muriendo en la cruz, y esta es la mayor gloria del cristiano. Su muerte en la cruz y su resurrección, su promesa de que resucitaremos es nuestra esperanza. Pero ¿qué debemos hacer como creyentes y qué debemos hacer como iglesia? Bueno, como iglesia debemos procurar la santidad. Debemos procurar la santidad, pero ojo bien, la santidad que es promovida por la única verdad de Dios, la cual es su palabra. Una santidad que es promovida por filosofías de hombres es legalismo. Una santidad que es promovida por el conocimiento del Dios Todopoderoso, inmutable, invisible, único y sabio, promueve una santidad sana que edifica y que lleva al amor, al amarnos los unos a los otros, al amar a los enemigos. Y para mis amigos sin Cristo, para aquellos que están sin Él, para aquellos que la Escritura describe como paganos, que tienen otra cultura, que tienen otras costumbres, que no se han arrepentido, que tienen otros dioses, que tienen a Baales, que fornican con estos Baales, Dios te dice: necio, porque de seguir tu propia opinión, tu propia sabiduría. Y tal necedad te llevará al infierno. Y aquello que tú creías, escúchame bien, aquello que tú creías que te salvaría como tu sabiduría, será en tu final, en tu lecho de muerte, tu ruina. Oye, amigo, te pido que seas humilde y te arrepientas y confieses que has creído que eres único y que tu verdad es única, poniéndote por encima de Dios. Ven a Cristo y Él te alumbrará en tus tinieblas, te sacará de allí trayéndote a la luz, y te llevará y te sacará de la ignorancia, te mostrará el camino de la verdad por su palabra. Señor, gracias porque tu sabiduría es inalcanzable y es paradójica. Tu sabiduría es única, tú estás solo, nadie puede competir contra ti. El que compite contra ti prontamente será una bestia, Señor. Perdónanos, porque queremos unir aquello que tú has dividido. Queremos unir, Señor, tu palabra con otros libros, con psicología, con otras palabras de hombres. Queremos unir tu palabra con otras doctrinas, costumbres paganas del Oriente, Señor, queriendo traer todo este budismo y nueva era. Perdónanos porque hemos sido inmaduros y queremos formar unidad, Señor, donde alrededor de las emociones, alrededor de los gustos, y no alrededor de lo que a ti te gusta y lo que a ti te agrada, es lo que a nosotros nos importa y es sabio. Yo solo espero, Señor, que a tu pueblo, que su corazón sea enfriado por esta pandemia, Señor, vuelvas a restaurar el amor de ellos por ti, por tu palabra. Tú eres poderoso, Señor, mis palabras no lo son, tu palabra es poderosa. Yo soy simplemente una herramienta para predicar tu palabra. Solo tú puedes encender el amor de tu iglesia para que salgan del terror y temor en el que están metidos, Señor. Perdónalos y restaura de nuevo, Señor, el amor de ellos por ti. Ten misericordia de mis amigos que oyen, Señor, para que se mantengan fieles. Perdón, Señor, para que dejen de ser fieles a sus ídolos y vengan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe.
para que salgan de su idolatría y de su vanidad, de su palabrería y de su tontería, Señor. Te lo pedimos por amor, Señor, a Cristo y por amor de estas almas. En ti quedamos. Amén. Siendo más, Dios les bendiga. Espero que hayan meditado en esto y que puedan seguir meditando en esto, en lo que Dios hoy nos ha regalado. Dios les bendiga, manténganse firmes en este tiempo, no pongan de excusa estos medios de internet para no congregarse, no pongan la pandemia como una excusa, se los pido por amor al Señor, por amor a quien los salvó. Si ustedes tienen una esperanza, ustedes saben que esta enfermedad simplemente sacará lo que hay en sus corazones, sacará si hay temor o hay confianza en el Señor. Si hay temor, le invito a que se arrepientan y conozcan más del Señor. Dios les bendiga.